¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a En Profundidad. Estamos empezando el programa. Hoy tengo conmigo a José Ángel García Sáenz, que es médico oncólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Ha venido a pasar conmigo un rato televisivo, yo creo que muy bueno. José Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás tú? Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Encantado de estar contigo. Yo quiero que estés a gusto, sí, que te relajes lo máximo posible, porque yo creo que esta entrevista hoy nos va a servir de muchísimo, ¿no? Yo creo que hablar de cáncer da un poco de miedo, pero quizás cuando acabe esta entrevista igual da un poquito menos de miedo. No te marches aquí, ¿eh? No huyas. No huyas. Aquí los nervios nos los quitamos enseguida. Empezamos en profundidad. Quiero que se centren, que entren conmigo, que se sienten en el sofá, porque estamos a punto de comenzar. Es un auténtico placer estar con ustedes, señores y señores. De verdad que es un auténtico placer. José Ángel García Sáenz, si me equivoco en algo me rectificas. Sí. Médico oncólogo, Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Sí, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Pues encantado de estar contigo y quiero hacerte la primera pregunta que yo creo que es la más evidente de todas. ¿Qué es el cáncer? ¿Es una suma de factores de riesgo de algo? Bueno, pues es difícil explicar la palabra cáncer, lo que es el concepto de la enfermedad. Y yo intento explicárselo a las personas cuando me lo preguntan de la manera más sencilla, pero al mismo tiempo que lo entiendan, ¿no? El cáncer verdaderamente es la expansión de una sola célula que empieza a crecer, que ha degenerado, ¿no? Con lo cual llamamos es expansión clonal de una sola célula que escapa de los mecanismos del control del organismo, que va adquiriendo una serie de propiedades porque su genoma, sus genes, tienen cambios dinámicos. Es como si fuera un río que va y va adquiriendo propiedades cada vez más invasivas, salta, rompe la membrana basal, llega al torrente sanguíneo, al torrente linfático y metastatiza, es decir, salta a otros órganos y da lesiones secundarias. Las lesiones secundarias en otros órganos producen una insuficiencia orgánica y la insuficiencia orgánica es la que compromete la vida de las personas. Entonces es expansión, una sola célula es lo que es un cáncer. Fíjate lo que estás contando ahora, José Ángel, y te doy las gracias por contarlo también. Una sola célula la que puede liar. Sí, una sola célula. Sí, porque antes, fíjate, antes de empezar a hablar contigo, yo pensaba que eran las células que se volvían locas, que se multiplicaban y que eran más de una y más de dos, ¿no? Y parece ser que es una. Todo el origen está en una célula. De tal manera que según se va dividiendo, va teniendo pequeños errores, y se divide en una segunda generación y va acumulando errores, y esos errores les hace cambiar la biología y adquiriendo propiedades nuevas que hace escapar de regatear un poco a los mecanismos que tiene la fisiología, el propio cuerpo humano, y al final nos compromete la vida en una sola célula. Sí, y a lo mejor quizás es otra de las preguntas claves de esta entrevista. ¿Por qué se produce eso? ¿Existe un porqué? Sí. Si es que lo sabéis. Sí, entonces una célula normal tiene una serie de genes que son las que le están codificando una serie de proteínas para hacer el metabolismo de su célula, y la propia célula es la que tiene un pequeño error en una parte de su componente genético y empieza ya a crecer descontroladamente. Entonces se puede producir por dos razones. Uno, por el propio envejecimiento. La célula más viejita, porque tienen el crecimiento de varias células, pues va mutando, o bien por la agresión externa, es decir, el tabaco, el alcohol, la radiación solar, las infecciones están dañando externamente a esa célula y es lo suficiente como para empezar el proceso del cáncer. Con lo cual, o desde dentro por el envejecimiento celular, o desde fuera por la agresión física, química, vírica, infecciosas, y así es como aparece el cáncer. Sí. Fíjate, estamos sentados en este sofá y mientras nosotros estamos sentados hablando, la enfermedad sigue campando, no sé si a sus anchas por todo el mundo, porque yo tengo la sensación de que los médicos, oncólogos, investigadores como tú, están intentando cortarle el paso, ¿no? Sí. ¿Cómo le cortáis el paso? Sí. ¿En qué punto os encontráis? Sí. Empezamos, si quieres, la casa un poco por el tejado, pero la gente que nos está viendo ahora va a ver los próximos minutos esperanzada, porque os encontráis en un punto yo creo que muy bueno, ¿no, José Ángel? Sí. Entonces, verdaderamente se basa todo en un profundo conocimiento de la enfermedad, de la biología. Tienes que ir al origen, tienes que ir a esa célula y te preguntas, ¿por qué está degenerando?
Eso te hace identificar alteraciones moleculares que tiene esa célula maligna y no la tienen las células benignas. Entonces esas alteraciones moleculares pueden ser, llamamos los oncólogos, accionables o drugables, o sea, pueden ser dianas terapéuticas, de tal manera que intentamos buscar... Perdona, sí, José Ángel, sería ir directamente, ¿no? Si son dianas, ir a por ellas, ¿no? ir a por ellas, pero son dianas moleculares que tiene la célula maligna que no la tiene la célula sana, ¿no? Ha cambiado, y al cambiar tengo un interruptor que está estropeado, me tengo que dirigir a ese interruptor. Entonces voy a diseñar un tratamiento que me vaya a ese interruptor. Entonces estamos en una era de balas mágicas, de intentar, como si fuera target absolutamente, vamos, exclusivamente a la célula maligna respetando las células sanas. Ese es el futuro de la medicina en general y de la oncología en particular. Fíjate que solamente escucharte hablar a mí me da mucha tranquilidad, porque yo te he invitado en este programa. Te voy a decir por qué. Yo te vi hablar en esta casa un día y lo contabas de una forma con tanta emoción y con tanta naturalidad que pensé, en el día que tengamos que tocar en profundidad este tema, mejor que nuestro invitado, nuestro médico oncólogo que hoy está con nosotros, José Ángel García Sáenz, mejor que tú, imposible nadie. Y José Ángel, si me lo vas a permitir, que yo creo que me lo vas a permitir, tú eres además especialista en cáncer de mama. Fíjate que estamos en unos días en los cuales el mundo de la mujer adquiere una proporción además gigantesca, ¿no? Sí, la sensibilidad de la mujer. ¿Qué les podemos decir a las chicas que nos están viendo ahora mismo del cáncer de mama, en el punto que se encuentra? Háblanos de lo último que has hecho en ese mundo. Vale, o sea, lo más importante, hay que transmitir que el cáncer de mama, la palabra cáncer estigmatiza mucho, es dura, ¿no? Cáncer, metástasis, morfina, dolor y tal, todo está. Entonces llegará un momento en que daremos un salto y no la estigmatizaremos tanto, ¿no? Es más, a mí me gustaría, Fernando, que dentro de 10 años, con más canas o menos pelo y tal, me invites y tal, porque probablemente hayamos cronificado el cáncer de mama, ¿no? Yo creo que de aquí a una década nadie se va a morir de cáncer de mama. Sabremos las alteraciones moleculares tan exactas para poder cronificar la enfermedad como se han podido cronificar otras, como por ejemplo la inmunodeficiencia humana, ¿sabes? No, ha dejado de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad crónica, o la diabetes, o la hipertensión arterial, o la caspa, ¿sabes? Es intentar ir al target absolutamente, ¿no? Fíjate lo que acabas de decir ahora, fíjate si es importante, que acabas de decir que, o al menos yo lo he captado así, muy esperanzador. Sí. En 10 años, Sí. ¿tú crees que nadie se morirá de cáncer de mama? Será una enfermedad crónica. Habrá largos supervivientes y tendrá otras morbilidades y tendrá otras puñetitas biológicas que le podrá complicar su vida y tal, pero será mucho más crónico que lo que tenemos ahora. ¿Eres consciente de lo que acabas de decir? Sí, bueno, espero insisto que en una década, ¿no? A lo mejor nos sentamos y vemos a ver si hemos acertado, ¿no? No tengas ninguna duda que nos sentaremos. Sí. No sé si yo supongo que con un poco menos de pelo y con más el pelo blanco, pero será estupendo que sea así. Déjame empezar a entrar en la cuestión. Tú eres médico oncólogo. Tu señora esposa, que no tengo el gusto de conocer, ¿cómo se llama, José Ángel? Se llama Cora. Cora. Cora también es médica oncólogo. Sí. Oncóloga. Oncóloga. Hablemos un poco del doctor en casa. Sí. Cuando se hacen entrevistas, normalmente ocurre que si estás en profundidad puedes tocar la parte profesional y la parte normal, de persona, con las zapatillas en casa. Me imagino una comida o una cena en casa con... Tienes 2 hijas. ¿Cómo se llaman tus hijas, si me lo puedes decir? Marta e Irene. Cuando estás con tu esposa, ¿de qué habláis con vuestras hijas? Me imagino que no de oncología. No, pues nada, hablamos del karate, de Doraemon, del ballet, del inglés y de la escuela, de las amigas, ¿no? Nos lo ha preguntado mucha gente, ¿no? De decir, vosotros cuando tengáis hijos y tal, digo, hablaréis de... Hay una compañera, amiga nuestra, ¿no? Que está haciendo un máster con mi mujer y que me dice, tus hijas ya sabrán lo que es un triple negativo. Digo, no, hombre, no, nosotros no hablamos en casa de oncología, pero sí es cierto que en conversaciones telefónicas que te llama un paciente y tal, a lo mejor captan algo, pero desconectamos, ¿no? ¿Ellas preguntan algo sobre el tema? Ellas pues insisten en por qué no vas algún día al cole a contar tu profesión, cómo hacen otros papás y tal, ¿no? Todavía no hemos ido, pero sí lo tenemos que hacer, ¿no? Ellas saben que tratamos
a gente que está muy malita. Así se lo explican a sus compañeras, pero que las curamos. Eso es lo que lo transmiten, ¿no? Qué positivo. Sí, sí, sí. Antes he dicho, lo he cazado al vuelo, no sé si lo he cazado bien, un triple. Triple negativo. Claro, sí. es que cuando has dicho eso, triple, ¿qué es eso del triple negativo? El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, de tal manera que no hay una sola enfermedad en la misma mujer, hay diferentes subtipos de tumores, ¿no? Hay unos tumores que son muy hormonosensibles. Dentro de estos tumores hormonosensibles, la terapia endocrina, anular la función ovárica o terapias hormonales pueden prolongar la vida o curar a mucha gente. Luego hay otra biológicamente agresiva que tiene una proteína que se llama ER2, ¿no? Y luego hay una que no tiene ni estrógenos, ni progestágenos, ni ER2, es triple negativa, ¿no? Y es un cajón desastre en el que tenemos que profundizar mucho, ¿no? Entonces, triple negativa es como el cajón desastre del cáncer de mama, que no tenemos todavía una diana molecular identificada, no tenemos terapias endocrinas o terapias target, terapias diana moleculares como te he explicado, y es donde tenemos que apretar, ¿no? Pero los tumores triple negativos de cáncer de mama es 1 de cada 5, ¿no? Entonces, es como si hubiera 4 enfermedades. Un tumor hormonosensible duro, un tumor hormonosensible indolente, un tumor ER2 y luego el triple negativo, que son otras 4 o 5 enfermedades, ¿no? Que se llaman, y es donde estamos pues un poquito más, tenemos un poquito más de incertidumbre, ¿no? Cuando tengas una mujer con un tumor triple negativo es como decir, no tengo ningún punto por donde atacar, entonces ¿qué hago? Voy a empezar con una quimioterapia y luego voy a intentar hacer biopsias, voy a ver si va cambiando esto, ¿sabes? Es complejo el tumor triple negativo tratar. Antes de que sigamos hablando de más cosas, yo tengo la sensación de que el doctor, con la bata blanca, cuando tienes que estar constantemente hablando con los pacientes, ¿cómo llevas el día a día de eso? Sí. Porque no debe ser sencillo. Sobre todo, explícame ya, para todos los televidentes que nos ven ahora, cuando tienes que decirle a alguien esa noticia que no te gustaría, ¿cómo te armas de valor? ¿Qué haces para explicarlo lo mejor que puedes? O sea, son varias preguntas las que me has hecho. Yo te voy a decir, o sea, ¿cómo lo haces? Primero, intentas empatizar todo lo que puedes, ¿no? Esa escucha, lo de ponerte al otro lado del pijama, ¿no? El pensar que eres tú el que tienes que recibir la noticia, ¿no? Intentas, según estás hablando con la persona, saber qué quiere decir, cómo quiere decírselo, cómo quiere recibir la noticia. Es decir, no se lo dices a todo el mundo igual. Hay gente que está preparada para saberlo con decimales o que quiere la Hazard ratio de la supervivencia, y hay otros que solo quieren saber cómo va a cambiar su vida o cómo prioriza, ¿no? Entonces, hablas con ellos, es muy, muy importante a la hora de dar una noticia y un pronóstico del cáncer, el silencio, la escucha activa, el mirar a los ojos a las personas, el lenguaje paralingüístico, ¿sabes? No transmitir seguridad. O sea, no es lo mismo decir, tiene usted un cáncer, ¿sabes? Eso ya la agobia, ¿no? Sin embargo, pues si meditas, si reflexionas, si transmites seguridad, vas generando como atención, ¿no? La gente lo que quiere son instrucciones, quiere pronóstico, quiere ¿cómo puedo salir de aquí, ¿no? ¿Sabes? Se cambia su esquema mental, ¿no? Qué buena esa frase, ¿cómo puedo salir de aquí? Es lo que está esperando la persona. Claro. Por tanto, hay que ser muy natural diciéndolo, ¿no? Es ser muy natural, tener muchísima seguridad, el saber que la medicina es la ciencia de la incertidumbre, ¿sabes? Si tuviésemos con exactitud, como si tuviéramos un big data de pum, esto es lo que hay que hacer inequívocamente, pues entonces no. Lo importante es tener ojo clínico, ¿no? Ojo clínico viene de las... Te iba a preguntar, ¿qué es eso del ojo clínico? Lo hemos escuchado muchas veces, pero no sabemos qué es, ¿no? Clínico viene de clinic de camastro, de cama, ¿no? Entonces es la medicina que se hace en el lecho del enfermo y es el que se hace con las manos y que se hace con los ojos, se lo hace tocando, palpando. Esa es la clínica, ese es el ojo clínico, ¿no? De tal manera que una persona que está enferma manifiesta signos o síntomas. Los signos son aquellos que puedes medir de manera exacta, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, 38,5, eso es un signo exacto, los leucocitos, tal. Y síntomas son los que no puedes medir, pero puedes interpretar, ¿no? Tengo astenia, tengo dolor,
tengo disnea, tengo fatiga, tengo prurito, tengo sensación de falta de aire, tengo distensión abdominal. Entonces, verdaderamente lo que haces es integrar, como si fuera una partida de ajedrez gigantesca, signos y síntomas para hacer el mejor movimiento. Es como una partida de ajedrez, es como una partida de ajedrez. Entonces, interpreta. Yo cuando estoy con residentes en la consulta y me preguntan, dice, la verdad es que el cáncer de mama es el tumor más difícil, dice, porque nosotros creíamos que había cáncer de mama y tal, cuando rotamos contigo nos damos cuenta que la misma persona, la misma enfermedad, el mismo triple negativo, a esta mujer le has puesto Taxol y a esta le has puesto capecitabina, ¿por qué? Y entonces digo, pues es como una partida de ajedrez que solo que haya un peón un poquito más adelantado ya ha cambiado todo, ¿sabes? Hablando de partida de ajedrez, que tú mismo Sí. lo has explicado muy bien, quiero que me cuentes un poco, en esa partida de ajedrez donde se mueven piezas, cómo influye la medicina personalizada, la que va directamente a la persona. Ese es el objetivo final, ¿sabes? Es humanizar pero individualizar, ¿no? Entonces, ese es el mérito que tienes que hacer tú, ¿no? Por mucha clínica que te estoy comentando, marca la biología. Entonces, si nos vamos a la primera definición de cáncer, que es la expansión de una sola célula que va adquiriendo cambios dinámicos en su genoma, tienes que ser lo suficientemente hábil para saber en qué cambio estoy. Y tú lo percibes, dices, estás en un cambio en el que tienes una agresividad visceral que te compromete la vida, tengo que hacer esto. O estás en un cambio que tienes una agresividad poco amenazante para tu vida y muy indolente, pues ¿dónde voy a ponerte quimioterapia? Puedo esperar, ¿no? O sea, lo más difícil es curar dos veces, eso es lo peor. O sea, yo cuando estoy delante de una mujer con un cáncer de mama, le digo, mira, ¿cómo me puedes ayudar? Necesito ayuda, o sea, te lo pide. Entonces digo, pues mira, pues primum non nocere, yo te puedo ayudar. Lo primero que tengo que hacer es ayúdeme. Segundo, no me haga usted daño. Y no me haga usted daño quiere decir, no me cure dos veces. Si me cura usted con 6 ciclos, no me dé 8. En tercero es equidad, pues si soy de la seguridad social o soy de la seguridad de no sé qué, o tengo y tal, o soy de la casa, no soy de la casa, soy médico, no sé qué tal. Y luego autonomía, que sea yo capaz de entender lo que usted está haciendo, ¿no? Y si sigues esos principios de beneficencia, no maleficencia, equidad y autonomía, pues te vas a casa y puedes jugar con tus hijos con una cierta serenidad de que has hecho lo que tienes que hacer. Me vas a permitir que me emocione, estoy recordando una cosa ahora. Cuando estabas haciendo los movimientos con los dedos, me estaba emocionando. Estabas humanizando algo que yo nunca comprendí. Mi madre murió de cáncer, no de cáncer de mama. Y estabas contando eso y digo, ojalá que cuando yo hubiera tenido la oportunidad de hablar con el médico que iba a mi madre, me hubiera utilizado los dedos en la dimensión que tú lo estás haciendo. Y me estaba emocionando por eso, ¿no? Porque veías sufrir a tu madre y no tenían, es verdad que ha pasado muchísimo tiempo y no tenían explicaciones que darme, sobre todo tan humanas como las tuyas. Fíjate, José Ángel, tengo una cosa en la cabeza que te la quiero decir. Cuando fue el pasado mes de febrero, creo que el día 4, ¿no? Pues sí. El Día Mundial del Cáncer. Te voy a hacer una pregunta diferente a la que te preguntan siempre. Me imagino que ese día estabais todos los médicos reunidos, hablando de los avances, en el punto que os encontrabais. Pero te voy a preguntar algo que te puede parecer diferente a lo de siempre. ¿Qué dijisteis entre vosotros? ¿De qué hablabais que no salía en los telediarios, no salía en los programas de televisión? ¿Cuál es la charla humana que tuvisteis? ¿Qué os decíais? Entre nosotros, ¿no? Entonces, hombre, siempre el Día del Cáncer de Mama es cuando empiezas a pensar un poco en la epidemiología, ¿no? Entonces, cuando ves, por ejemplo, la incidencia, hablamos de incidencia cuando hay número de casos nuevos de cáncer, no confundir con la prevalencia, que es gente que ya tiene un cáncer y que afortunadamente sobrevive y vive para esos son los informes también del SEOM, ¿no? Que hablan de prevalencias, de incidencias y demás, ¿no? Entonces, incidencia, que es números nuevos de cáncer, en el mundo son 14 millones de personas que van a tener cáncer. ¿Perdona? 14 millones de personas van a tener cáncer en 2018. 14 millones. Eso es muchísimo. Con los 7.000 o 6.000 millones que somos 14. Y en España, personas que van a tener cáncer van a ser como unas, según los datos nuestros de Peñola, como unas 220.000 personas o 215.000 personas solo en 2015. Aproximadamente
220.000 más o menos, como 130.000 varones y unas 85.000 o 90.000 mujeres van a tener cáncer este año. Y, ¿por qué más varones? Bueno, habitualmente es una buena pregunta, ¿sabes por qué más varones? Probablemente porque hay hábitos saludables, tóxicos, que a lo mejor tienen mayor prevalencia en el varón, ¿no? Por ejemplo, el tabaquismo, la exposición a ambientes laborales que sean tóxicos, ¿no? El tabaco, el alcohol, ¿no? A lo mejor hay más prevalencia. Drogas incluso en algunos casos. En algunos casos drogas, algún tipo de infecciones también, ¿no? Pero hay más exposición en varones que en las mujeres. Generalmente las mujeres suelen seguir mejor sus controles ginecológicos, mamográficos, ecográficos, y los varones en general somos un poquito más dejados. Están metiendo el dedo en la llaga, es verdad que somos abandonados, que se llama. En una entrevista en profundidad podemos ser sinceros, somos un poco más abandonados los hombres, y las mujeres son más metódicas a la hora de trabajar. Y en esa charla donde hemos mezclado un poco, doctor, en esa charla, ¿qué dijisteis entre vosotros a nivel humano? ¿Qué esperáis de los nuevos tiempos? Y luego tenemos que hacer un tanto por ciento, que yo creo que es el más escalofriante, y como el miedo es libre, aparecerá ahí, que es el tanto por ciento de cada tantas personas que van a tener cáncer en los próximos tiempos, que son cifras un poco espectaculares de negativas, ¿no? Sí. Cuando estabais juntos, ese Día Mundial del Cáncer, ¿qué recuerdas del plano humano de lo que dijisteis los médicos? Pues no sé si maldita enfermedad, no, ¿cómo podremos con ella? No sé. Es reto de superación. O sea, hablamos entre nosotros de tal manera como diciendo, oye, ¿has visto que te acuerdas del cáncer de páncreas que apenas sobrevivían las personas X tiempo y tal? O sea, fíjate cómo la inmunoterapia ha mejorado, ¿no? ¿Qué cambio? O sea, lo más espectacular que hay, menos en cáncer de mama, pero sí en otros tumores, es enseñar al cuerpo que te cure, ¿sabes, no? De tal manera que... me estoy haciendo un lío. Sí, pues, ¿cómo se hace eso? Sí, entonces Eso sí que te lo quiero preguntar, porque igual que los que nos están viendo pueden sacar partido de lo que estamos hablando aquí. Entonces, hasta hace un tiempo nos estábamos equivocando, ¿no? De tal manera que dices, la célula se ha degenerado y se ha masculinizado y tengo que ir a por ella. Y es la target, tengo que ir a por la célula, por la célula. Y aproximadamente a partir del año 2011... investigadores, colegas nuestros, colegas que dentro de los grupos cooperativos, tanto españoles como a nivel mundial, se les ocurrió pensar, oye, ¿y por qué no hacemos que sea el propio cuerpo el que elimine esa célula? Y el ejemplo que poníamos inicialmente es, tenemos un coche que no arranca y estamos con gasolina, con diésel, con petróleo, con historias y tal, y de repente a uno se le ocurrió, oye, ¿y por qué no quitas el freno de mano? ¿Sabes? Es que estamos aquí desde fuera porque no lo hacemos desde dentro. Entonces eso se llama inmunoterapia. Entonces, ¿en qué consiste la inmunoterapia? El sistema inmunológico. El cáncer es capaz de eludir o de evitar el sistema inmunológico, como si fuera una especie, permíteme un poco, se me acaba de venir, o sea, este ejemplo no lo he puesto nunca, pero se me ocurre como si fuera una mofeta que echa ahí su humo y se va escapando y él es capaz de no ser reconocida por el sistema inmunológico. Entonces, en vez de desarrollar fármacos que vayan a la célula, desarrollas fármacos para que vuelvas a activar el sistema inmunológico, es decir, quitar esa nube para que sean reconocidos por el sistema inmunológico y eliminarlos. Es decir, revertir la capacidad antitumoral de tu propio sistema inmunológico. Y eso es lo que es el futuro. Lo que es el futuro es decir, ya no voy a por la célula, sino que tus propias defensas son las que la van a eliminar. Eso se llama inmunoterapia. Entonces hay unos tumores que se llaman calientes, que son muy inmunógenos, es decir, que tienen muchos antígenos malignos que son fácilmente reconocidos por el sistema inmunológico, y hay otros que son fríos, que pasan desapercibidos del sistema inmunológico. Entonces puedes, una de dos, quitar esa nube para que rápidamente se reconozca, o dos, intentar hacer que el tumor esté un poquito más caliente para que sea identificado por tus propias células y se eliminen. Entonces estamos en un cambio de ciclo con la inmunoterapia, estamos viviendo un cambio de ciclo, ¿no? Entonces Me encanta el lenguaje no verbal, cuando haces cosas con las manos, es muy explicativo. Sí. Te lo agradezco muchísimo porque la gente que nos está viendo está aprendiendo mucho de esta entrevista y
llega el momento de las cifras. José Ángel García Sáenz, cuando hablamos de que en un cierto tiempo, hasta que esto no se pueda erradicar de la forma que sea, ¿cuántas personas vamos a tener cáncer en estos próximos años? Que los tantos por ciento son diabólicos. Por ejemplo, 1 de cada 3 hombres vamos a morir de cáncer y 1 de cada 5 mujeres va a morir de cáncer. O sea, es una cifra... ¿Repite esto? O sea, por cada 3 fallecimientos... Entenderás que el miedo libre, no es que tenga miedo yo, que también, pero los que nos están viendo, 1 de cada 3 hombres... 1 de cada 3 hombres falleceremos de cáncer, 1 de cada 3 y 1 de cada 5 mujeres. Esos son los datos que tenemos ahora, ¿no? Entonces, en parte es por el envejecimiento de la población, en parte es por la globalización, por una serie de medidas insolubles que estamos en un mundo en el que la comida occidental con grasas saturadas no es la mejor respecto a la comida mediterránea, la obesidad es Sinceramente, el aire, ¿no? También. Hombre, el aire, la exposición a tóxicos, atmosféricos, los bencenos que hay, la contaminación. Claro, es que te digo una cosa, lo sabemos todos, pero hasta que no lo cuenta una persona como tú, no nos damos cuenta. Y luego añádele factores de riesgo, ¿no? Si encima bebes alcohol, si encima tomas drogas, si estás en un trabajo con altísima polución, me imagino que... Poco saludable, efectivamente. Entonces hay un código europeo muy sencillo contra el cáncer, un decálogo, ¿sabes? Que tampoco es cuestión de que te lo vaya a enumerar. ¿Nos podéis decir algo importante de ese decálogo? Entonces, ese decálogo parte del decálogo es prevención. Es, por ejemplo, pues que las mujeres hagan mamografía o hacer colonoscopias a partir de los 50 años. Otra parte de este decálogo es la autoobservación. Por ejemplo, una ronquera de mucho tiempo que no pasa, un bulto que se nota uno nuevo, una cicatriz que no acaba, tal, ¿no? Un síndrome constitucional, una pérdida inexplicable de peso que no tal. Y luego están los agentes externos, ¿no? Que nos tenemos. Entonces es muy importante dentro de ese decálogo la dieta saludable. El 35% de todos los tumores se asocian de una manera u otra a la dieta, el 35%. Por ejemplo... Estaba deseando escuchar eso, 35. Porque hemos hablado muchas veces de la alimentación, pero esto es determinante, un 35%. Casi más de un tercio. Y es por grasas saturadas, por obesidad, por salazones, por... ¿sabes? ¿Salazones? Sí. ¿Sabes? ¿Estamos hablando de echarle excesiva sal a las cosas? ¿O conservas? Conservas. Las conservas crudas se asocian a ciertos tipos de cáncer de estómago, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de estómago es mucho más incidente en Japón que en España, ¿sabes? Pero porque utilizan más pescados crudos y pescados y tal, ¿no? Y pues nos está apareciendo el sushi, estamos diciendo, vaya. Eso no quiere decir que, vamos a ver, todos los componentes de la cadena nutricional en proporción y en cantidades justas son saludables, ¿no? Pero alimentarnos solo de sushi pues no es sano, ¿sabes? Porque tiene una serie de alteraciones químicas y conservantes que nos dañan nuestros epitelios, ¿no? Entonces estás enseñando a la célula del parénquima del endotelio del estómago, la estás erosionando. El endotelio del estómago. Sí, lo que reviste... Perdóname, pero yo no sé lo que es el endotelio del estómago. Entonces, las vísceras huecas están rellenas de células que forman como si fuera una empalizada, como si fueran ladrillitos, pum, pum, ¿no? Entonces, esas células que forman como una especie de alfombra se llama endotelio. Y están ancladas, están sujetas en una membrana. Y eso se llama membrana basal, ¿vale? Si las erosiones que tienen esas células por sustancias químicas o por infecciones, por ejemplo el propio Helicobacter pylori, que las daña, a la hora de dividirse pues, y de repararse, pues tienen una alteración. Esa alteración hace que tengan una pequeña displasia, esa pequeña displasia que puede ser una ulcerita, que puede sangrar. El siguiente paso es una neoplasia, que es una célula que ya no es tan original como su madre al dividirse, sino que ya tiene una mutación diferente. Eso se llama neoplasia, ¿no? Cuando la neoplasia invade lo que es la membrana basal, lo que es el suelo, entonces es una neoplasia infiltrante.
y ya puede conectar con la vía hematológica o la vía linfática y producir metástasis, ¿no? Entonces, al final es el cúmulo de un daño en el endotelio crónico por una infección por Helicobacter pylori o por una infección tóxica, y al final degenera en una neoplasia. Hablamos de neoplasia in situ, ¿no? En ese latinismo, ¿no? Cuando no hasta ahí llego, ¿eh? Bueno, pues cuando no ha roto la membrana basal, ¿no? Y eso es muy curable, ¿no? Por ejemplo, hay muchos carcinomas de cérvix, ¿no? que con una técnica muy fácil, que es con una citología, se puede ver que son células que no han invadido la membrana basal y que son muy fácilmente curables con una pequeña cirugía, con una pequeña exéresis del endotelio a nivel del cervix, ¿no? Sin embargo, cuando rompe la membrana basal y infiltra a los ganglios que hay alrededor, entonces ya es más complejo. Y aunque son curables, las cirugías y las radioterapias son más agresivas, ¿no? y producen más dolo y más cambios anatómicos y más daños, ¿no? Por eso lo más importante es la prevención, ¿no? Pues una citología, lo que hablamos del calo, una citología en mujeres, mamografía en mujeres también, colonoscopia a partir de 50 años, nos toca a todos hacer una colonoscopia. El tumor más incidente en España es el cáncer de colon, aproximadamente 35.000 personas, ¿sabes? Y aparece independientemente de factores de riesgo asociados familiares, pero sobre todo a partir de 50 años, ¿no? Con lo cual sí merece la pena hacerse un screening con test de sangre oculta en heces, incluso endoscopias cada 5 años, para poder detectar esas neoplasias en el momento de que son pólipos displásicos, cuando todavía no han hecho la neoplasia, porque se extirpan con pinzas, se analizan y tan tranquilo, ¿sabes? Sin embargo, cuando ya invade la membrana basal ya tenemos un cáncer. Y entonces ya empieza con cirugías, colectomías, quimioterapia, ya es más duro, ¿no? ¿Notas que de vez en cuando me invaden los silencios porque te estoy escuchando hablar con muchísimo detenimiento? Y yo debo ensalzar una cosa sobre tu figura. Cuando empezamos a hablar para tu venida al programa En Profundidad, me diste 3 o 4 veces las gracias, es que lo voy a decir porque me apetece que lo sepan los amigos que nos siguen ahora. Me decías, gracias Fernando por darme la oportunidad de contar yo todo esto. Necesito contarlo, necesito que la gente sepa en qué punto estamos, cómo estamos trabajando. Y yo te doy las gracias a ti, porque sí, en definitiva no soy yo, eres tú el que está poniendo ese punto sobre la I, que yo creo que es importantísimo. Y hablando del punto sobre la I, si no te digo esto, reviento. En los momentos en que nos ha tocado vivir, yo sé que tú eres muy diplomático y que tienes mucha mano izquierda, pero han aparecido, bueno, llevo muchos años hablando del tema de los curanderos, la gente que dice, ven a mi consulta que yo te voy a curar, deja todos los medicamentos, no sé si todos los casos es igual, deja todo que yo te voy a curar, no te preocupes que estás en mis manos. ¿Tú qué opinas de esos curanderos que están fuera de la medicina? Bueno, pues es difícil ahora no ser diplomático hablando de este tema, ¿no? Pero bueno, ya es como el yelmo de Mambrino y Don Quijote, ¿sabes? Que llega un momento en el que la panacea de la medicina, ¿no? De curar con tal, ¿no? Es cierto que hay una pseudociencia que abusa de los sentimientos de una persona que está con mucha necesidad de buscar. Y entonces, aprovechando que son vulnerables, pues es fácil convencer a una persona que si el veneno del escorpión azul es capaz de producirlo y tal, o que si la cúrcuma puede aumentar todas esas historias, ¿no? Entonces, en esta casa hemos hablado muchas veces de la cúrcuma, sí, que me imagino que como ayuda puede venir bien, pero que no es... Puede tener un valor de soporte o de un valor nutricional o de alivio, pero no es curativo. Es lo que. Entonces, ¿qué pasa? Que la medicina basada en el método científico, el método científico es ¿qué probabilidad hay de que si yo tiro un dado salga un 6? Pues es un sexto, ¿sabes, no? Y si te sale un 4, un 4 y un 4, un 4, y dice, no te preocupes, tírala 1000 veces y al final un sexto de las veces te va a salir 6, ¿sabes, no? Es decir, no está basado en magias, en religiones, en sentimientos, sino está basado en un profundo conocimiento científico de un método desarrollado de experimento. Es decir, que sea capaz de que sea reproducible. Que lo que yo haga, si lo vuelvo a hacer, con un margen de muy poquito error, va a volver a ocurrir lo mismo, ¿vale?
Y los curanderos se basan como en la magia, en la expectativa, en algo que no está validado. Entonces el problema es que parte de estos remedios, digamos, mágicos pueden interferir a muchos tratamientos. Y entonces nosotros somos conscientes que una de cada 4 personas utiliza medicina alternativa y tratamientos alternativos y tal, ¿no? Y no lo puede luchar, ¿sabes? ¿No? Simplemente les indicas dime lo que estás tomando porque a lo mejor interfiere con el tratamiento y hace que sea más tóxico o hace... Pero hay medicinas alternativas que, aunque no son curativas, sí pueden ayudar, ¿no? Desde el cannabiol, que puede ser, el cannabis puede ser incluso bueno para evitar los efectos tóxicos de un tratamiento, la acupuntura y algún suplemento nutricional puede ser saludable, ¿no? Pero no es en vez de, sino es como soporte a la medicina, ¿no? Entonces, intentas darlo todo y si no te quieren escuchar, pues ya ustedes... Te tengo que agradecer una cosa, José Ángel, entre tú y yo. ¿Qué mano izquierda tienes? Sí, por no entrar. Sí, por no entrar en el... Lo haces con una sensibilidad brutal, porque me imagino que eso hay que tocarlo con... No descalificar a nadie, pero yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Algunas cosas pueden ayudar, pero no van a curar, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y esta pregunta que yo te hago ahora, también sé seguro que la gente la va a agradecer. Me imagino que en un momento dado tú podías pensar que te la iba a lanzar. Se habla muchas veces de que las empresas farmacéuticas hay una especie de conspiración en el infinito y más allá, que yo no sé si existe o no, y que la cura del cáncer puede estar metida en un cajón y que no la sacan porque en el comercio de los medicamentos hay muchísimo dinero en juego, que debe ser verdad que se factura muchísimo dinero. Pero ahora viene cuando yo le pregunto a un profesional, a un doctor en oncología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, esa cura puede estar metida en un cajón y alguien puede haberla dejado para sacarle dinero a toda la cadena de medicamentos que ya existe, ¿o eso es imposible? No es posible, no es posible. Claro que hay un intento de curar y probablemente lleguemos a curar o revertir la salud, al menos, o aumentar la calidad de vida de nuestros pacientes con el conocimiento de la biología, ¿no? Pero sabemos tanto de la célula y tanto de los mecanismos que el que haya una cura universal del cáncer no es real y que haya una conspiración para no buscarla tampoco. No te pueden imaginar la cantidad de millones y millones, iba a decir de euros y de dólares que se están invirtiendo en buscar cura del cáncer y en pequeños pasos estamos ganando mucho, ¿no? Yo muchas veces cuando tengo un ensayo clínico y a una paciente con cáncer de mama le invito a participar en un ensayo clínico, ¿no? Y hay algunas personas que dicen, bueno, pues es que ¿y esto qué es? Conejillo de indias y tal. Y claro, tú le dices, digo, mire, señora, digo, saca el móvil. Digo, ¿qué móvil tiene? ¿Un iPhone 5, un iPhone 6 y tal, no? ¿Qué móvil tenía usted en el 2007? Un Nokia de la culebrita de tal, ¿no? Entonces, no se da cuenta cómo vamos avanzando poquito a poco con un mayor conocimiento, ¿no? Y habrá un día que demos un paso como Armstrong, ¿no? Como un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, y sí encontraremos una manera de revertirlo, ¿no? Pero no hay una conspiración, hay mucho bulo, ¿no? de que no interesa curar el cáncer para nada, la millonada de dinero y de investigación que estamos haciendo. Y otra pregunta que te hago, que exactamente tiene algo que ver, pero un poco lejano. También se oye muchas veces que si tienes mucho dinero, mucha pasta, te curas antes. Me voy a Houston y me curo. ¿De eso qué hay? Bueno, yo no sé si será... Pero tenía que preguntar. Sí, está bien, sí. Mira, hay un dicho, un proverbio que dicen que cuando acaba la partida de ajedrez, ¿no? El rey y el peón se van a la misma caja, ¿sabes? ¿No? Entonces te puedo decir que ya puedes ser multimillonario y tener mucho dinero, que si no hay un tratamiento curativo del cáncer no te vas a curar, no consiste en dinero. Y me explico, por lo menos a nivel de nuestro medio, ¿no? Creo que tenemos unos estándares de calidad en oncología en España muy buenos, ¿no? Pero de los mejores del mundo, ¿sabes?
y gracias a una medicina universal, una medicina pública, una medicina de acceso a los mejores medicamentos, ¿no? Lo mejor que puede hacer una persona que tiene un cáncer y que está complicado para curarlo o que el tratamiento asistencial normal no lo puede curar es participar en un ensayo clínico de investigación. Porque, has vuelto al ensayo clínico sí, y sí, va a volver también a... Exactamente. Entonces, el ensayo clínico es usar tecnología punta que no se puede comprar. Es como si te dicen, tienes el coche de Fernando Alonso para tal. Digo, no lo puedes comprar, es que no se vende, ¿sabes? Está en desarrollo, ¿no? Entonces únicamente es, móntate en el coche de Fernando Alonso y yo solo tengo que vigilar que el peralte lo haces bien o que lo tomas aquí en cuarta y no sé qué. Déjame que yo te guíe, pero utiliza esto, que vamos a ir mejor que utilizando un Seat Panda, ¿sabes? ¿No? Y eso se lo explico yo así a la gente, ¿no? Diciendo, tienes la oportunidad de tecnología punta, dice, cógela, no hace falta irse a Houston si lo tienes aquí, ¿sabes? Si es que, o sea, yo te invito a que googlees en PubMed y que digas, sácame los 10 mejores papers, los 10 mejores comunicaciones de cáncer del 2017, ¿no? Y en esas 10, muy probable en 7 o en 8, dentro de los autores haya oncólogos españoles, compañeros nuestros, de tal, ¿no? Porque formamos una parte de grupos cooperativos y un consorcio a nivel mundial en el que pacientes tuyos implican... ¿Sería lo mismo que llamar a compañeros tuyos que están en Houston, en Canadá, en Nueva York, donde sea, y en vez de hablar de fútbol, habláis de eso? Claro, no sé, pero si es que es así, entonces... Eso tiene mucho mérito, claro, que lo sepas, ¿eh? No, sí, es que es así, o sea, es como una especie de inteligencia colectiva, de decir, vamos a sumarlo, y así es como lo hacemos. Entonces, dice, vamos a ver, yo quiero demostrar que soy capaz de curar a más gente con cáncer de mama con este medicamento. Y entonces, tengo una hipótesis de que si la supervivencia puede ser de 5 años, yo lo quiero aumentar a 6. Entonces, ¿cuántas pacientes tengo que hacer para comprobar esa hipótesis? Y entonces digo, necesito 3.000. Entonces, en Estados Unidos no las tengo. Pues vamos a hablar con España, vamos a hablar con Francia, y vamos a centros de referencia, centros universitarios, y al final te llaman y te dicen, doctor García Sáenz, tenemos un ensayo clínico para demostrar que el cáncer de mama va a aumentar la supervivencia de 5 a 6 años, ¿no? Vamos a meter a 4.000 mujeres en cáncer de mama. ¿Usted en su centro cuántas puede meter? Y entonces vas viendo y dices tú, yo 6. Entonces, vale, pues te contratamos. Y es la suma de todos, es así. Y entonces, a lo mejor otros compañeros de hospitales satélites te dicen, doctor García Sáenz, he visto que tienes un ensayo clínico de un fármaco que al menos es tan bueno como lo que yo puedo prescribir, pero puede que sea un poco mejor. ¿Te importa si te remito a la paciente y tiene esta posibilidad extraordinaria? Y así es como vamos avanzando. Y así es. Pues aunque no te lo parezca, esto que estás contando hoy en profundidad es una narración extraordinaria. El que está viendo este programa tiene que estar diciendo, estoy muy agradecido al doctor por lo que está diciendo. Lo has contado de una forma muy, muy natural. Creo que llega la última pregunta que te quiero hacer. Creo que es una pregunta fascinante, porque en el final de una entrevista siempre dejas al televidente, expectante que nos está siguiendo, con ganas de sumar y de ser positivo. Estoy convencido que lo que vas a decir es positivo. ¿Qué esperanzas tenemos de cara al próximo tiempo? ¿Esto va bien? ¿Se van a solucionar muchos casos de cáncer? Sí. ¿En 10 años esto se ha acabado? Por lo menos acabemos de forma esperanzadora y sumemos. Sí. Pues mira, yo creo que al igual que hace 100 años la palabra tuberculosis era tabú, ¿no? De tal manera que incluso en los informes clínicos de hace 60 o 70 años, en vez de poner tuberculosis se llamaba enfermedad específica, ¿sabes? Como para intentar... O la palabra tabú que fue el SIDA hace 25 años y ahora pues la inmunodeficiencia humana y tal se puede cronificar y no tiene el peso tan brutal, la palabra cáncer se acabará de desestigmatizar en unos años. Y se hablará ¿Hablamos de una década? Es complicado porque hay 200 tipos de cáncer. Hay
No lo habías dicho hasta no, ahora. No, hay 200 tipos de cáncer. 200 que tipos. no es ni uno ni dos. No, claro. Entonces, desde un mesotelioma, una leucemia, un cáncer de mama, un cáncer de PAC, hay 200. Entonces, el decir que universalmente curamos los 200 tipos de degeneraciones de células y tal es complejo, pero lo que vamos a ir ganando, ¿sabes? En muchas neoplasias va a ser cuestión de Big Data, de intentar sumar todo el conocimiento que tenemos cada uno de lo que te hablaba de la inteligencia colectiva y de ganar la batalla al cáncer. No me quiero tampoco, ¿sabes?, retratar como al principio, que así como en 10 años te decía que no se moría nadie de cáncer de mama, yo creo que el cáncer de mama va a ser más fácil de controlar que una propia infección, ¿sabes?, ¿no? Porque esos cambios dinámicos que va teniendo, es decir, bueno, ya no va bien tu tratamiento, voy a hacerte una nueva biopsia y vamos a ver qué puñetita tiene ahora, ¿sabes? Pues mira, pues tengo este fármaco para esta puñetita, y ir a tiempo real, ¿sabes?, ir como por delante, ¿no? Y no... Entonces, nada, pues es una enfermedad dura, es una enfermedad con una mortalidad grande, pero con una mejoría del pronóstico de muchas entidades. En el caso del cáncer de mama, como te decía, el 80% de las mujeres sobreviven más allá de 5 años. Yo cuando le digo a una mujer, el 80% de las mujeres sobreviven más allá de 5 años del diagnóstico. Y me dice, ¿por qué me da usted 5 años? Y yo digo, no, es que dentro de 5 años ha cambiado la medicina, ¿sabes? Ya es que ya no te doy a 10 años porque... Se han adelantado en esos 5 años, ¿no? Porque es que la medicina dentro de 5 años será paleolítica comparada con lo que hacemos ahora, ¿no? Y nada, o sea que esperanza, más que esperanza, es una realidad que lo tenemos casi tangible, la tenemos cerca, ¿sabes? No se puede acabar mejor, José Ángel García Sáenz. Ha habido momentos que no sé si me lo has notado, se me ha puesto los pelos de punta. Bueno, los silencios, quizás un poco la luz, el sofá, la cercanía, la forma de explicar. Estaba pensando que esto le tiene que servir a muchísima gente que nos ha visto, y era tu deseo también, me decías. Yo quiero que la gente me vea y poder sumar, ¿no? Y que la partida se pueda hacer y que la gente confíe. Muchísimas gracias. Gracias a ti de nuevo. Cuando sigas trabajando en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, acuérdate de nosotros que hablamos en profundidad. Gracias. Y ojalá que todo vaya muy bien. José Ángel García Sáenz, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Bueno, en el último momento me costaba tragar saliva. Han notado que algunos silencios con el doctor, estaba muy emocionado y estaba escuchándolo atentamente. Hoy hemos hablado del cáncer y lo hemos humanizado y nos hemos quitado un poco el miedo de encima, porque cuando alguien tiene mucha inteligencia y es capaz de contarlo bien, es perfecto. Y sobre todo si alguien les aparece en el camino que les dice con un poco de magia y con un poquito de jabón se te quita el corazón, no hagan caso, porque estas cosas a veces tienen una trampa que a veces es incluso mortal. No digo que siempre sea así. En fin, señoras y señores, acabamos en profundidad y esperamos que la próxima vez también disfrutemos tanto como hoy este programa que hemos hecho todo el equipo de esta casa. Muchas gracias.